Hoy día vamos a hablar del libro Los límites de la interpretación de Umberto Eco, escrito en 1990. Este es un libro muy extenso, por el cual solo vamos a abarcar un pequeño punto de todo el libro, que es los pequeños mundos. Se dividen en mundos narrativos, mundos vacíos y amueblados, enfoque técnico y enfoque metafórico, mundos posibles, el tema central, pequeños mundos, los requisitos para construir pequeños mundos y la buena voluntad cooperativa. Algunos puntos para dejar algunas ideas claras antes de entrar a los puntos principales del texto. Por ejemplo, que un texto se puede interpretar no quiere decir que uno le va a dar una interpretación libre o una interpretación arbitraria. O sea, cada texto también tiene sus límites interpretativos. No es como que se vale todo se vale a la hora de interpretar un texto, porque los textos tienen sus reglas. Vamos a tocar 5 aspectos importantes antes de entrar a los apartados principales. Por ejemplo, la distinción entre la interpretación y la libre interpretación, porque un texto para ser interpretado tiene algunos límites. Vamos a tocar algunos puntos importantes antes de entrar a los puntos específicos, como decir que todo texto tiene límites a la hora de ser interpretado. No es un todo se vale, porque cada texto tiene sus reglas. Porque un libro de Harry Potter no va a ser interpretado de la misma manera que Conversación en la Catedral, porque tienen diferentes reglas literarias a la hora de ser interpretados, y no existe una interpretación que diga todo se vale. También hay un modelo de un lector ideal, el lector para el que está hecho el texto. El texto está hecho, por ejemplo, si hablamos de Ñacatita, Ñacatita está hecha para el lector de esa época, del siglo XIX. Es un drama costumbrista, entonces está hecho para ese lector. Un lector de la actualidad lo va a poder leer, pero ese libro no está hecho para el lector de la actualidad. Eco está en contra de la idea de la muerte del autor de Derrida, porque no considera que una obra pueda ser interpretada de diversas maneras sin respetar los límites de la obra. También nos habla de la teoría semiótica de la interpretación, que nos dice que cada texto tiene sus propios signos interpretativos, tiene su propia cultura y tiene su propio enfoque social a la hora de interpretar, y que el intérprete tiene que estar activo para poder recepcionar todos esos elementos y hacer una buena interpretación de un texto. Vamos a dar un ejemplo de un texto que ha sido interpretado a través del tiempo y de diferentes maneras. Este ejemplo, el más conocido, sería la Biblia. La Biblia ha sido interpretada de una manera en la antigüedad, ha sido interpretada de otra manera más rígida en la Edad Media, y en la Edad Moderna pues hay una interpretación más libre de la Biblia. Es un libro que ha sido interpretado de diversas formas y de acuerdo a cómo la sociedad de ese tiempo la ha visto, ¿no? O la ha estudiado. Vamos a empezar con el primer apartado, que son los mundos narrativos. Un mundo narrativo es un universo posible construido por un texto narrativo. Un ejemplo de esto sería Hamlet. Hay personas que van a leer Hamlet y van a decir que Hamlet era un hombre que estaba soltero, que buscaba su soledad. Y hay alguien que quizás lo lea bajo otra interpretación y diga que Hamlet estaba con Ofelia comprometido. Pero ambas interpretaciones son válidas en el texto. Este mundo narrativo propone sus propias reglas, sus propios personajes, sus propios conflictos sociales, sus propios valores, sus propios límites, etc. También hay niveles del mundo narrativo. Por ejemplo, en una obra puede haber un personaje que sea escritor y esté escribiendo otra obra y menciona a un personaje de esa obra. Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, habla de la biblioteca del Quijote, y en esa biblioteca del Quijote se mencionan a personajes de otros libros. Ahí ya se estaría creando un mundo más, o un mundo paralelo, por así decirlo. También hablamos de la relación del actor. Por eso hablábamos del lector ideal. ¿Por qué? Porque este lector ideal va a querer cooperar con lo que dice el texto, ¿no? Va a asumir las reglas, va a aceptar las reglas sociales, las reglas fantásticas, las reglas que proponga ese libro. Un ejemplo de mundos narrativos muy diferentes sería este libro de Crepúsculo con el libro de Carmila.
Ambos libros son diferentes y cada uno tiene su propio mundo representado, o sea, sus propias reglas. No va a ser lo mismo, pues, ¿no? Que los vampiros, por ejemplo, en Crepúsculo tienen como superpoderes, poderes sobrenaturales, saltan, vuelan, que las reglas que están en el libro de Carmilla, donde Carmilla solo es una vampiresa que se comporta como una chica normal, que sí te chupa la sangre, pero no tiene todos esos poderes sobrenaturales. Ahí se puede ver la diferencia entre las reglas específicas de cada libro. El segundo apartado es los mundos vacíos versus los mundos amueblados. ¿Qué es un mundo vacío? Un mundo vacío es un universo posible, pero sin hechos concretos, sin hechos definidos, con condiciones mínimas de existencia. Un mundo poco coherente que no afirma ni niega nada y no hay una representación coherente o bien construida de qué puede ser. Entonces es un mundo inconcluso, indeterminado, incompleto. Las características del mundo vacío son que carece de referencias definitivas. No hay personajes, ni hechos, ni objetos, ni leyes que permitan construirle. Algunas características del mundo vacío es que no tienen un referente definido, o sea, no hay hechos, no hay objetos que permitan construir algo sólido. Y otra característica es que no permiten una interpretación estable. Cualquier interpretación puede ser arbitraria y ahí se puede perder porque no podemos asumir que todos los mundos posibles sean vacíos. Entonces ahí estaríamos cayendo en algunas contradicciones. El problema de los mundos vacíos es que al haber tantas cosas que interpretar, en realidad no hay límites y no hay nada que interpretar. En realidad no hay algo que interpretar porque todas son ideas del lector, más no hay ideas concretas del escritor. En resumen, los mundos vacíos son universos informales, con falta de información y con el peligro de que interpretemos de manera infinita y sin tener fin. Por otra parte están los mundos amueblados, que son mundos, son todo lo contrario a los mundos posibles. Estos tienen reglas, tienen restricciones, tienen aspectos sociales, tienen mucho contenido, porque este contenido no los del autor. Los mundos amueblados es un universo narrativo posible, dotado de gran información, formas de vestir, formas de caminar, formas de pensar, historias de los personajes, escenarios bien descritos. Por ejemplo, el quinto de José María Arguedas, es un libro que narra hechos que ocurren en una cárcel. En esa cárcel hay reglas, hay jerarquías, hay algunos personajes que tienen algunos beneficios, entre otros. Entonces ahí el autor nos está dando un mundo posible, un mundo limitado, incluso limitado por la libertad de sus personajes, ya que todos los hechos ocurren en la cárcel. En el siguiente apartado vamos a explicar qué es el mundo real. El mundo real es el mundo en donde nosotros vivimos, donde ocurren nuestras propias reglas. Es este mundo actual, este mundo acelerado. Este es el mundo real, el siglo XXI, ¿no? Y este mundo es el mundo en donde se basan algunos escritores para escribir sus ficciones. O sea, quizás algunos toman determinados puntos característicos de este mundo real para pasarlo a sus ficciones. Algunos otros hacen que este mundo real lo ponen en un contexto más fantástico, de guerras. Entonces, este mundo real es la base para que se cree el mundo narrativo. Entonces, este mundo real es importante. Se podría decir que este es el primer mundo que genera los demás mundos posibles, que son los mundos narrativos. Hay algunas diferencias entre los mundos amoblados y los mundos vacíos. Por ejemplo, mientras los mundos vacíos están bien estructurados, tienen estructuras fijas, los mundos vacíos están como desordenados, tienen vacíos en la interpretación. Mientras los mundos amueblados tienen información limitada,
pero bien ordenada, los mundos vacíos tienen demasiada información, pero en desorden, o sea, no hay una coherencia. El mundo amueblado se basa en la cooperación textual. Ayuda mucho el orden de las ideas, cómo está estructurado el texto. Por otro lado, el mundo vacío es muy subjetivo y como todo está en desorden, es muy poco entendible. Este mundo tiene una coherencia interna a comparación del mundo vacío, porque tiene sus reglas, tiene su lógica. El lector te pone parámetros y tú como lector tienes que seguir esos parámetros. Hay una guía de interpretación. Al ser un mundo que ya tiene reglas, por su autor le pone reglas, tú no puedes caer en la sobreinterpretación. Tienes que interpretar de acuerdo a esas reglas. Y sobre todo es lo opuesto al mundo vacío, puesto que este mundo tiene reglas, tiene aspectos sociales, tiene un montón de cosas que te llenan un espacio en el libro, y no es como el mundo vacío que tú lo tienes que llenar bajo conceptos porque en realidad está vacío. ¿Y por qué son importantes estos mundos amueblados? Pues estos mundos amueblados son importantes porque de estos mundos son donde surgen los diferentes libros que hay en la literatura. Porque cada libro que aparece, sea el que sea sobrenatural, sea un libro realista, sea un libro de poemas, tiene un mundo. Tiene un mundo, tiene sus reglas y te pone límites. El tercer apartado habla del enfoque técnico versus el enfoque metafórico. El enfoque técnico reconstruye con precisión el significado del texto que el texto genera dentro de ciertos límites y tiene diferentes características, como basado en la semiótica. Utiliza elementos de los signos para analizar y dar riqueza al texto. También nos dice que el signo no es infinito. Bueno, esto nos dice que todo lenguaje tiene sus limitaciones, ¿no? Y en base de esas limitaciones también se crean nuevos textos. También nos habla del modelo cooperativo de la lectura. El lector no es completamente libre, ya que cada texto viene definido por diferentes parámetros que da el autor. Eco también nos habla del lector modelo, ¿no? Ese que ayuda a que el texto sea bien interpretado, ¿no? También hay una distinción entre el intérprete y el uso, ¿no? Interpretar un texto es darle un sentido, ¿no? Y usarlo es proyectar ese texto de manera externa y relacionarlo con algunas ideas de textos anteriores, ¿no? Le estás dando una interpretación. Cuando lees algún texto griego, como la Odisea y la Ilíada, y hay personajes similares a los de la Eneida, estás haciendo una correlación, estás haciendo una interpretación, estás relacionando esos textos. Hay un control de significado también, que restringe las restricciones posibles. O sea, hay una limitación y tiene que haber una coherencia en las interpretaciones, porque si no son coherentes, ya no sería una interpretación razonable. Y también critica la sobreinterpretación, ¿no? Nos dice que es bueno detectar cuando una lectura rompe con el texto o ya no es válida. Para Eco, en el enfoque técnico tiene que haber un equilibrio entre el autoritarismo eumético, que habla de las limitaciones que pone el autor en su obra, o sea, los parámetros fijos, y con el relativismo total, que es las interpretaciones que le da el lector. O sea, tiene que haber un equilibrio entre esas dos ideas, ¿no? Ni una puede ser un poco más que la otra, porque una vez que tu texto pasa al conocimiento público, también es de libre interpretación. Claro, mientras no sobrepase los parámetros o haya una interpretación forzada. El significado metafórico se caracteriza porque expande el significado. Hay una semejanza y un análisis entre los textos. Le da un sentido profundo e implícito al texto, o sea que lo analiza más allá de lo explícito. También tiene otras características, por ejemplo, como la búsqueda del sentido simbólico, ¿no?
Para eso, algunos textos utilizan metáforas y el mismo lector le da una interpretación más significativa o más profunda o un significado más oculto. También hay una flexibilidad en la interpretación. Como dije anteriormente, ¿no? Un texto de un autor, una vez que pasa al dominio público, puede ser interpretado de diversas maneras. El texto ya deja de ser del autor y se vuelve un texto de cualquier persona que lo lea y le puede dar cualquier tipo de interpretación mientras no sobrepase las reglas que ha puesto el autor. Así que hay diferentes dominios de significado. Hay una conexión también con la experiencia humana, ¿no? Las metáforas te suelen llevar a emociones, recuerdos, sentimientos o también algunas ideas reflexivas o metafóricas. Por ejemplo, esto pasa más en los textos, algunos textos románticos o sentimentales, te pueden llevar a leerlos. Tú puedes recordar alguna experiencia vivida, sea alegre o sea triste, ¿no? También nos habla de menos rigidez, ¿no? Hay un enfoque más abierto y menos formal, más libre a la interpretación. Se relaciona a la interpretación porque no se debe justificar interpretaciones arbitrarias como pasa en el mundo vacío, y también porque también hay una libertad para interpretar mientras esa libertad sea coherente con el texto. No debemos olvidar que el enfoque técnico y el enfoque metafórico no van el uno en contra del otro, sino que son complementarios para que haya un buen texto. Porque el enfoque técnico le aplica rigor y el enfoque metafórico le aplica creatividad, lo que enriquece al texto. Ambos enfoques son necesarios para una completa y rica interpretación, así que se debe buscar el equilibrio. Mientras el enfoque técnico te da los límites, protege al texto de algunas interpretaciones erróneas, de que el texto no esté bien llevado o haya algunas correcciones que hacerle. El enfoque metafórico aporta profundidad en los versos, se enfoca en el lenguaje más formal y que esté rico, que sea un lenguaje más rico a la hora de leerlo, ¿no? Que sea un lenguaje más profundo, más complejo, que tenga algunas metáforas, anáforas, hipérboles que le den más fuerza al texto y contundencia. Bueno, en el cuarto punto vamos a hablar de los mundos posibles y de la teoría de la narratividad. Empezamos con los mundos posibles. Los mundos posibles son estructuras y modelos alternativos al mundo real, o sea, que pueden haber sucedido en este mundo, pero que en realidad no sucedieron. O sea, son alternativas de un mundo, de un real posible, por así decirlo, ¿no? Este mundo posible crea sus propias reglas, sus propias normas. Un ejemplo de estos mundos posibles es el libro llamado Hijos de Gaula, donde existen magos, caballeros, dragones, y es una posibilidad de lo que pudo haber sido el mundo medieval, pero es una posibilidad, más no es una realidad. Entonces esa es la diferencia. En estos mundos posibles hay diferentes funciones. Estos mundos posibles ayudan a limitar la interpretación, ayudan a poner reglas, ayudan a poner hechos en estos mundos posibles que el texto te propone, porque es el texto el que te propone algún mundo posible.